Aunque me haya tocado una ducha fría ayer por la tarde, disfruto mucho de mi estancia en la cabaña del abuelo Peuto. Es uno de los albergues más bonitos del camino. Me acuerdo de otros peregrinos con los cuales estuve aquí ya. Después de haber desayunado, hay que despedirme de don Ernesto. Como las veces anteriores, renuncio a tomar la carretera aunque sea más corta que el camino por la costa. Josep, el peregrino catalán, va a regresar a casa desde Santander y quiere llegar a la capital cantábrica cuanto antes. Tal vez tema incluso adelantarme y perderse otra vez. Ricardo, el peregrino italiano, fue el primero a marcharse y solo días después me enteraré que se habrá quedado en Santander 3 noches para tomar un avión a casa por los problemas con las rodillas. Siempre hay obstáculos nuevos. Así que hay que improvisar, como siempre en el camino de la costa. En este tramo conocí a Ana, una peregrina de Murcia. Al principio estuvo detrás de mí, pero después de unos kilómetros me adelantó. Esta vez estoy solo. No lamento para nada haber tomado el camino por la costa. Una vez más estoy exagerando. En el camino de la costa, aventuras puras todo el tiempo.
Pasé deprisa por Santander. De Güemes es una etapa demasiado corta, y debido a un incendio desastroso en el año 1941 que destruyó casi todo el centro histórico, no hay mucho para ver aparte de la catedral. Por esto solo me he parado en Santander para comer. Don Ernesto me ha dado la dirección de un nuevo albergue a 9 kilómetros de Santander, en Bezana. De hecho, en mi guía del camino a Alemana ya se lo mencionan, pero estoy entre los primeros 10 que han dormido allí. La familia que lo dirige todavía no ha terminado todos los trabajos. Soy el único peregrino hoy. Estoy solo de nuevo, salvo unos gatos en el jardín. Como se trata de una casa vieja, hace frío por la tarde. Me encienden un fuego en el hogar. Si estuviesen otros aquí, sería el máximo, pero no es así. Pasé una mala noche. Pasé frío. Me di muchas vueltas en la litera. Cuando dormí, tuve pesadillas. En una sola frase, no dormí bien. Hay que tomar una decisión. Pasar por el puente ferroviario o hacer un desvío de casi 8 kilómetros. Estoy acercando al puente de Guadalpiélago. Y bueno, es una aventura este camino. Antes el camino llevaba al norte, hacia el mar. Ahora hay dos opciones y como el camino que ya conozco lleva por asfalto, tomo la nueva alternativa. Quizás es incluso más corto.
Al final, el trayecto nuevo iba directamente al albergue pequeño de Polanco, que solo se podía alcanzar del viejo camino por un desvío. Y sin preguntar a la gente, yo no lo habría encontrado la primera vez. El albergue de Polanco. Hace 5 años yo estuve aquí y tengo muy buenos recuerdos de este sitio y la gente que estaba conmigo aquí. Esta vez no quiero dormir aquí. Quiero seguir hasta Santillana del Mar. Tal vez haya más gente allí. A pesar de llegar temprano a la Rotenburg op der Tauber española, hay que esperar alrededor de 1 hora hasta que llegue un hospitalero para abrir el albergue. De hecho, ya están otros peregrinos. El padre con sus 3 hijos, que tomaron el tren de Santander a Polanco, y una peregrina alemana de 81 años. Luego verifico su edad en la lista de peregrinos, 81. Es sin duda la peregrina mayor que conocí en un camino hasta ahora. No hay tantos turistas en Santillana del Mar como las veces anteriores,
Con la crisis económica española, incluso los precios en los restaurantes no son tan altos como antes, pero me aburro un poco. Pienso en Ana, la peregrina de Murcia, con la cual estaba aquí la última vez, y en Hanna, la peregrina alemana que conocí en San Sebastián, que debe seguir caminando 1 o 2 etapas detrás de mí. Sí, a preguntar.